recordar el futuro y el presente que tiene para ti. Y eso es lo que más vale. Que hiciste tal cosa, ¿sí? ¿Y qué? Si ya te confesaste, si ya estás haciendo propósitos y si estás luchando, ya la sanación de la memoria ya vendrá con el tiempo. Pero no te escandalices. Nos dice San Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 20 y 21. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente. Pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, que no caigamos en ese escándalo, en aquella enfermedad de los escrúpulos, que es tan peligrosa para el alma. Una de las cosas por las cuales se retrasa la sanación interior y la liberación espiritual son los escrúpulos. Ver pecado y al demonio en todos lados. Claro que existen, claro que actúan, pero el demonio no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, no lo sabe todo, ni lo ve todo, ni puede estar en todos lados, ni es todopoderoso. El único que reúne esas condiciones es Dios nuestro Señor, porque son atributos de Dios mismo y de nadie más en la Santísima Trinidad. Entonces, si te viene a la memoria aquel recuerdo, purifica el recuerdo. Señor, esto sucedió, pero ya fue redimido por ti. Te doy muchas gracias. Bendigo a mis enemigos, bendigo a las personas que me causaron ese daño, bendigo a quienes yo les causé daño, Señor. Si ya les pediste perdón, bendito sea Dios. Entonces, deja que Dios siga tratando esa herida y no te escandalices más, ni permitas, si alguien te lo recuerda, como decimos aquí en México, aguanta vara. O sea, vara viene de, no vara de palo de medida, no. Vara, barato. O sea, aguanta y no te escandalices, no te apenes. Si alguien te recuerda tu pasado, ¿sí? Así fue. Pero bendito sea Dios. ¿Y qué va a suceder con eso? Que el mal, el vicio, el pecado y el demonio cada vez van a ir cediendo terreno para dar paso al Espíritu Santo, a las gracias del Espíritu Santo, y te vas a dar cuenta que vas a poder realizar cosas que antes no podías. Por ejemplo, el ayuno. Por ejemplo, el dominarte, si antes te costaba morderte la lengua para no reaccionar violentamente ante algo o alguien, te vas a dar cuenta de que ya cada vez te vas a enojar menos hasta que ya no lo hagas en absoluto. Y eso es una de las grandes maravillas de la sanación. Y ahí podemos darnos cuenta de que ha valido la pena colaborar con la gracia de Dios para nuestra sanación interior y nuestra liberación espiritual. Exacto. Y bueno, pues quizás algunos esperaban una super receta de cómo luchar contra el demonio, cosas así, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de las cosas esenciales que están a nuestro alcance. Y sobre todo, teniendo en cuenta esas cosas esenciales que están al alcance de la mano, nos vamos dando cuenta de todo el poder de Dios, sí. Pero también nos vamos dando cuenta de todo el poder que Dios ha depositado en nosotros, sus hijos, para cumplir aquello para lo cual Dios nos ha destinado, que es la santificación. Dios a todos nos quiere en el cielo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. A Dios le duele tanto cuando alguien voluntariamente decide separarse de Él en esta vida y en la otra. A Dios le duele todo eso, pero Dios respeta. Ejerzamos bien nuestra libertad.
Hay un principio de moral cristiana, o algo que también nos puede ayudar a disciplinarnos, como decía San Pablo en esa carrera de la fe. Hay un principio de moral cristiana que ya también he mencionado aquí en este espacio en otras ocasiones, que dice: elige siempre lo bueno, pero de entre todo lo bueno, elige siempre lo mejor. Y eso nos va a dar calidad espiritual, nos va a dar calidad moral, nos va a dar calidad emocional. Y de esa manera es como se derraman las bendiciones de Dios, porque Dios quiere bendecirnos, pero también la bendición que realmente viene de Dios, porque hay cosas que le llamamos bendiciones y que no lo son. Las bendiciones de Dios se comienzan a manifestar cuando elegimos siempre lo bueno, pero de entre todo lo bueno elegimos lo mejor. Y vamos teniendo gratitud. La persona que ya le ha dicho al Señor: Señor, te pido que me sanes de esto, también tiene que cooperar con la gracia a través de la gratitud. Porque hay gente que dice: Señor, ¿por qué no me has sanado, Uh-huh. Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me atiendes? ¿Tienes muchas solicitudes o qué? No. A veces así somos, somos como niños espirituales, ¿no? Un medio también que nos puede ayudar mucho es: Señor, te doy gracias por la sanación que estás obrando en mí, por la liberación que ya me estás concediendo. Agradece al Señor por lo que hay en ti, por lo que ha hecho, por lo que tienes, por las cosas que el Señor te ha quitado, que aunque en apariencia pudieran haber sido buenas, en realidad te hubieran conducido a un mal, a cualquier tipo de cosa que ajena o lejana de Dios. Agradece al Señor, y eso va fortaleciendo nuestra fe, va iluminando nuestra fe, quiero decir, va sosteniendo nuestra esperanza, pero también va inflamando nuestra caridad. Y nos damos cuenta de que vivir en las virtudes teologales es lo mejor que podemos hacer, porque en el día menos pensado, aquello se va a solucionar. En el día menos pensado, ya no vas a tener aquella tendencia, aquella mala inclinación al pecado, al vicio, al mal, a la murmuración, al chisme, al engaño, al fraude, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la masturbación, etc. Te vas a dar cuenta de que, Señor, tú me liberaste sin siquiera yo darme cuenta. Te doy gracias, Señor, por tantas maravillas que has efectuado en mí, y mi alma bien lo sabe. Obra soy de tus manos, Señor, bendito Dios. Y si tú y yo vivimos en esa gratitud, olvídate, no solamente Dios va a acelerar aquello, lo va a favorecer de una manera increíble, sino que también el mal, el maligno y el pecado van a decir: ay, caray, este sí realmente está haciendo su tarea. Ya no puedo como antes con esta. Y es algo maravilloso. ¿Qué te parece? Maravilloso, definitivamente. Bendito sea el Señor. Bueno, muchas reacciones de los hermanos, todos de acuerdo en que es una enseñanza maravillosa, interesantísima, y que va a ayudar a muchos, ¿verdad? Estamos muy seguros, mis hermanos, hoy, en este jueves de liberación, conversando con nuestro hermano Gerardo García sobre qué disposición y qué debemos hacer para cooperar con la gracia de Dios. Y me pareció interesante, hermano Gerardo, lo que decía: no podemos desesperarnos, mantenernos en la lucha hasta que comencemos a ver cómo todos los ataques del enemigo van cediendo a la gracia, como tú decías, van cediendo al Espíritu, y ya comenzamos a ser más fuertes, ya comenzamos a ser más fácil, ¿verdad?, nuestro caminar, luchando por mantenernos en la gracia. De manera que, ¿verdad?, no desesperarse, mantener la persistencia, la perseverancia consistentemente hasta que se robustezca nuestro espíritu, y nuestro espíritu unido
al del Señor, ¿cómo no va a ser más que vencedor? ¿Verdad, Gerardo? Sí, definitivamente. Y bueno, mira, hay una frase de San Ignacio de Loyola, de entre muchísimas que hay, que dice más o menos así: no importa caer 1000 veces si se ama la lucha y no la caída. Ah, La lucha no desaparecerá y la dificultad no disminuirá. Ya sabemos que por nuestra debilidad mucho nos cuesta luchar, pero ánimo, la gracia de Dios está de nuestra parte. Así es que si tú amas más la lucha que la caída, ¿ok? También ahí se manifiesta el sometimiento que tú y yo debemos de tener a la voluntad de Dios, a la obra que Dios está haciendo en mí. Te lo voy a repetir, lo que dijo San Ignacio: no importa caer 1000 veces si se ama la lucha y no la caída. La lucha no desaparecerá y la dificultad no disminuirá. Ya sabemos que por nuestra debilidad mucho nos cuesta luchar, pero ánimo, no estamos solos. Recuerda que la gracia de Dios está de nuestro lado. Entonces, gloria a Dios. El sufrimiento es parte de la condición humana, pero hay una diferencia muy grande entre sufrir sumido en las miserias humanas que sufrir sostenidos por la gracia de Dios. Hay una diferencia muy grande. Dios no nos va a quitar el sufrimiento. Dios no nos va a quitar las dificultades. Lo que sí quiere quitar son las miserias humanas. Uh-huh. Eso sí lo quiere quitar Dios. Como el miedo, la cobardía, la pereza y todas esas cosas ¿verdad? Que nos impiden enfrentar cualquier situación que se nos presente en nuestro caminar de vida cristiana. Claro. Entonces, si tú ya has librado muchas luchas y viene otra, bueno, pues no, nada más debemos de revisar si hemos caído por causa nuestra o porque hemos cedido a alguna tentación o alguna sugerencia del enemigo. Pero muchas veces esas luchas y esas dificultades forman parte de lo cotidiano de la vida. Recuerda que los mártires, sabiendo que iban a ser martirizados, no huían, encaraban el martirio. Sabían que iban a sufrir un rato y de manera muy dolorosa, sí, pero ellos no veían a los leones, ellos no veían la cruz, ellos no veían los instrumentos de tortura y de tormento. Ellos veían el cielo abierto, ellos veían a Jesús que los estaba esperando con los brazos abiertos. Y eso lo sostenía. Por eso, en la época, en el siglo I, los espectadores en los circos romanos, llegaba un momento en que se sorprendían porque decían: ¿y estos por qué no huyen? ¿Y estos por qué no se lamentan? ¿Por qué no tienen miedo? Claro que gritaban cuando eran desmembrados por las fieras, pero les asombraba el valor con el que iban al martirio. De tal modo que esa entereza espiritual, esa entereza moral, llegó a animar a muchos espectadores que iban a ver con morbosidad la muerte de un ser humano de la manera más grotesca. Incluso algunos de ellos llegaron a ser cristianos también. ¿A qué voy con esto? Y esto ya sería casi para finalizar mi participación. De que en la medida que tú ejerzas la virtud en lo que Dios está haciendo en ti,
en la medida en que tú